o buenos días a la hora que usted nos esté sintonizando. Aquí estamos de nuevo en su programa Abra su mente y su corazón con el doctor Marino y su servidora. Y bueno, queremos saludarle y darle las gracias por ya sea que esté en la repetición de este programa o que esté con nosotros en vivo. Y bueno, como siempre, quiero darle algunos minuticos al doctor Marino para que pueda saludarles en este hermoso día en California y en Miami. Sí, verdaderamente, pastora. Miami ha sido un día espectacular porque estamos justo en el tiempo de las lluvias. Acá junio, julio son lluvias muy intensas al punto de a veces inundaciones. Pero gracias a Dios hoy tuvimos un día precioso. Como te dije hace un segundito, pastora, yo saliendo de esta gripe fuerte que tuve, así que alguna carraspera durante el programa, el público me va a disculpar. Pero bueno, aquí estamos listos para compartir con ustedes otro programa más de esta serie que la pastora y yo hemos desarrollado para ustedes. Queremos bendecirles en las relaciones matrimoniales, en las situaciones que puedan acontecerles y puedan salir de problemas y conflictos buscando siempre una salida psicológica en Cristo. Así es. Y doctor Marino, me alegro mucho que esté mejor y bueno, yo sé de que Dios es el día de hoy para hablar del tema de hoy, ¿verdad? Vamos a estar abordando el tema las enfermedades psicosomáticas y bueno, me recuerdo, doctor Marino, cuando yo cursé en la Universidad Doxa, esto obviamente tocamos un poco de esto, ¿no? Y fue tan importante para mí y como usted sabe, a mí siempre me gusta compartir con todas las personas, ¿verdad? Herramientas que le van a ayudar. Y bueno, hoy no es la excepción y bueno, vamos a estar, como bien dije, abordando el tema enfermedades psicosomáticas. Y bueno, doctor Marino, vamos a ir al grano, ¿qué le parece? Vamos al grano. Vamos a ir al grano y después vamos a tener un tiempo de preguntas al final de este programa. Si usted gusta hacer alguna pregunta, ya sea en vivo en Facebook, aunque estamos al aire en YouTube, no tengo a nadie que esté viendo YouTube para contestarle su pregunta, pero si usted desea hacer una pregunta al último del programa, aquí live en Facebook, la puede hacer en el comentario y voy a leérsela. O me puede hacer texto o Messenger, lo que se le haga más fácil para usted. Y bueno, vamos a ir al grano de esta entrevista o de este programa, Abre tu mente y su corazón. Y doctor Marino, ¿qué significa cuando nos dicen que una enfermedad es psicosomática? Bueno, estamos justamente en un tema muy apropiado. Y yo creo que mucha de la audiencia se va a llevar una sorpresa muy grande cuando digamos que prácticamente todas las enfermedades son psicosomáticas. ¿Pero qué significa psicosomática? Psico viene de mente, del psiquismo, de la mente, y soma, en griego, es cuerpo. O sea que es una enfermedad en el cuerpo, psicosomática, que viene de algún problema, de algún estrés, de alguna situación vivida. Estas enfermedades psicosomáticas realmente se comenzaron a estudiar en psicología solamente hace muy poco, desde los años 70, en donde se pudo entender que una enfermedad física, una enfermedad física podía ser el resultado de factores no solamente fisiológicos, sino también psicológicos, como emociones, pensamientos, conductas, estilo de vida, así como también factores sociales, influencias culturales, relaciones familiares, relaciones laborales, etc. Todos estos factores interactúan entre sí para dar lugar entonces a la enfermedad. Y, pastora, se han hecho muchas investigaciones desde aquellos años en el campo de lo que hoy se llama psicología de la salud. Y tú te referías justamente a esa materia que cursaste en Doxa. Y un poquito vamos a hablar de lo que se enseña en esa materia esta noche. Por ejemplo, en un estudio hecho con 26.000 personas en 14 países distintos, se vio
que la discapacidad física estaba más asociada con factores psicológicos que con diagnósticos fisiológicos del cuerpo. Por ejemplo, de un grupo de consultantes en rehabilitación, fíjate esto, en rehabilitación ortopédica, se encontró que el 45% había sufrido abuso sexual en la infancia o violación o fuerte maltrato. Por ejemplo, en mujeres con enfermedad crónica de diferentes tipos, el 70% informa este tipo de abusos. O sea que sabemos en psicología que el abuso sexual en la infancia está asociado con el fracaso para recuperarse, por ejemplo, de una intervención quirúrgica. En un estudio realizado en 1992, el 95% de las personas que no habían sufrido abuso sexual en la infancia se recuperaba con éxito de la operación, mientras que aquellas personas que habían tenido ese tipo de problema tenían una recuperación solamente en un 15%. Hasta el dolor de cabeza está asociado al estrés en el 90% de los casos, estando producido justamente por la tensión muscular que produce el mismo estrés. Y de eso vamos a hablar esta noche, pastora. Vamos a hablar del estrés. Wow. Entonces, doctor Marino, ¿cuál es el mayor factor psicológico que empuja estas enfermedades? Justamente la pregunta va justo a lo que yo acabo de decir, el estrés. El factor psicológico más terrible que una persona puede recibir es el sentimiento de tensión física y emocional que una cierta situación le produjo. Puede provenir de un pensamiento, puede provenir de una frustración en donde se puso furioso, nervioso, alguna cosa que le pasa al individuo, y entonces esto trae presión psicológica y presión emocional. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda X, ¿verdad? En pequeños episodios, por ejemplo, el estrés puede ser positivo. A esto se le llama eustrés, como cuando, por ejemplo, se ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Tengo que llegar a estudiar todo esto para dar el examen. Entonces, es bueno tener un estrés para que me permita alcanzar cosas. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, entonces eso va a dañar la salud. Obviamente la presencia de una situación estresante causa, la otra palabra es distrés. En español se le dice distrés, que es el estrés negativo. Y la ansiedad es obviamente el estrés que continúa después que el factor estresante ha desaparecido. Por ejemplo, se habla de un agente estresor, que es toda problemática externa o interna, pensamientos, ideas, y esto también a nivel inconsciente, que actúa como sobrecarga para el aparato psíquico. Si esto sucede, se desencadena como respuesta hormonas como la adrenalina, noradrenalina, cortisol, y estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta, causa que los músculos se tensionen y aumenta el pulso. A corto plazo, obviamente, estas reacciones son buenas, porque pueden ayudar a manejar la situación. Por ejemplo, y esto fue un ejemplo que yo puse en clase, de aquel hombre primitivo que se encontraba en la pradera con el león, y el sistema del estrés y el cortisol y la adrenalina y todas estas hormonas segregadas en sangre le daban mayor rapidez o para la lucha o para la huida, mayor fortaleza también. Entonces, si tenía que luchar, tenía más fuerza por el estrés que recibía con el manejo de estas hormonas. O podía tener mayor rapidez para correr y treparse un árbol de pronto para escaparse del león. Pero en nuestros días, el león puede ser el jefe que lo amenaza con despedirlo a este hombre, ¿verdad? O el esposo que no atiende a su esposa. Y la esposa se come... O los hijos, o problemas con el trabajo, con el cónyuge, con el amigo. Entonces, todo este tipo de factores inciden a nivel físico cuando el estrés está allí y se prolonga, y entonces el organismo ya
no puede reparar el tejido que se produce en una cierta lesión interna o externa, y ahí es donde se produce la enfermedad psicosomática, que es toda aquella afección real en el cuerpo, herida, lastimadura, úlcera, etcétera, que aparezca en el organismo, pero que tiene un origen de un problema que el sujeto, por ejemplo, no pudo procesar, ¿no? Wow. Entonces, doctor Marino, quiere decir que una situación cualquiera que la persona vive como presionada, ¿no? Va a causar una enfermedad. Así es, el daño en el cuerpo se origina, perdón, porque la situación estresante no se ha podido resolver. Esa energía negativa interna, esa bronca, ¿no? Si me disculpan la palabra vulgar, que quedó atrapada dentro del psiquismo y que no ha podido salir, saldrá de otra manera en enfermedad. Interesante, ¿verdad? Sí. O sea, adentro queda la energía de la bronca, de lo que sucedió, y entonces como no puede salir, porque el sujeto no entiende cómo sacarlo para afuera, el organismo lo saca a través de una enfermedad. Entonces estaríamos diciendo que la enfermedad es otra forma de sacar la bronca contenida hacia afuera, ¿verdad? Y la región del cuerpo que queda enferma no es al azar, sino que guarda una relación directa con las palabras que no se han dicho y las emociones estresantes no resueltas. Es muy interesante porque hay todo un estudio sobre esto, sobre el área que se enferma, ¿verdad? Porque el área que se enferma del cuerpo contiene, de alguna manera, constelaciones traumáticas estresoras. O sea, que las palabras no dichas terminaron enfermando a un área en particular. Por ejemplo, bajo el estrés y ante la segregación del cortisol en sangre, se inhibe el sistema inmunológico y el cuerpo queda expuesto a todo tipo de infecciones. A corto plazo, las hormonas pueden reparar un tejido, pero si el estrés perdura, o sea, se torna crónico, estas mismas hormonas terminan por sobreactivar el sistema y ya no se produce la reparación celular, apareciendo artritis, reumatismo, alergias y toda una gran cantidad de enfermedades que conocemos como comunes. Wow, wow. Entonces, doctor Marino, ¿cómo se puede saber antes que ocurra una enfermedad que la persona está bajo estrés? Oh, eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque, como decía mi abuelita, la procesión va por dentro. O sea que la persona no sabe ni se está dando cuenta realmente que una cierta situación vivida le produce una cantidad de elementos internos, angustia, ansiedad, bronca, rabia. O sea, todo esto son energías negativas que se acumulan dentro del cuerpo y del psiquismo. Y entonces van a aparecer síntomas. Síntomas a nivel mental, síntomas a nivel físico, hasta a nivel social. Por ejemplo, a nivel mental hay pobre concentración, cansancio excesivo, dificultad en conciliar el sueño, tristeza, preocupación. ¿Cuántos nos preocupamos porque pasó esto, aquello, verdad? Depresión, ansiedad. A nivel físico, boca seca, taquicardia, malestar estomacal, quizás orina continua, sudor en las palmas, dolor en la espalda, tensión muscular, contracturas musculares y mareos. Hay en general una falta importante de capacidad para la relajación en estas personas, ¿verdad? Que están teniendo estos, como tú me preguntaste, ¿cómo hacemos para entender que una persona puede enfermarse, ¿verdad? Por un estrés. Y a nivel social, obviamente, el sentimiento de falta de apoyo de las parejas, falta de amistades, familia que no colabora, que no entienden. O sea que tanto a nivel mental como a nivel físico, como a nivel social, estas circunstancias van a producir estos elementos negativos internos que van a terminar produciendo la enfermedad. Wow. Entonces, doctor Marino, ¿existen diferentes tipos de estrés?
Sí, así es. Por ejemplo, el estrés agudo muchas veces está ocasionado por demandas, presiones o quizá situaciones de estrés en pequeñas dosis que son estimulantes y que pueden no ser perjudiciales. Pero al mismo tiempo pueden producir ciertas circunstancias que uno no sabe por qué. Por ejemplo, una contractura muscular, una diarrea, un estreñimiento, un intestino irritable, una hipertensión, dolores de cabeza, manos y pies fríos. O sea, que estos son síntomas que aparecen porque hubo un estrés, pero el cuerpo lo está manejando de alguna manera. Entonces el estrés agudo diríamos que es el estrés sencillo. Ahora después está el estrés agudo episódico, donde ya el estrés viene por algunas actividades extremas que han sucedido, y entonces la sintomatología va a ser irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, y hasta puede existir hostilidad. Y finalmente el estrés crónico, que ahora ya es una persona que ha estado bajo mucho estrés mucho tiempo, ¿no? Esto sucede en familias disfuncionales. Mucho tiempo. Sí, perdón, doctor, ¿te dice mucho tiempo? ¿Una semana, un mes, un año? No, esto ya se debe calcular por lo menos 6 semanas. Si esto ha estado por lo menos 6 semanas funcionando, por ejemplo, como decía, familias disfuncionales. Ahí son más de 6 semanas que uno tiene que vivir con una familia disfuncional, que es parte de una familia disfuncional. Situaciones de pobreza, ¿verdad? Conflictos de guerra. La persona no puede salir a lo mejor de una situación desagradable, está contra la espada y la pared. Las presiones constantes parecen no tener fin. Existe desesperación, no encuentra soluciones, y también esto va agregado a situaciones traumáticas de la infancia que han armado una estructura de personalidad débil que no le permite defenderse en forma apropiada de lo que está viviendo como agresión constante, ¿verdad? Y entonces, obviamente, ahí vamos a tener el estrés crónico. Wow. Usted mencionó de los pies fríos. Sí. Yo tengo mis pies fríos. ¿Será que estoy en estrés? Bueno, tienes que analizarte. Mira, yo le digo a mis pacientes, bueno, cuando encontramos alguna de estas características fisiológicas, lo mejor que hay que hacer es hacer un inventario, ¿verdad? Esto es muy bueno, porque entonces tú haces un inventario y dices, a ver, ¿dónde está la falla en mis relaciones con esto, con el otro, con Dios? Porque puede haber pecado también, ¿verdad? Y esto afecta al organismo. No hay duda, si soy cristiano y estoy en pecado, obviamente por adentro, mi psicología interna, yo no lo quiero aceptar, pero mi psicología interna, que es más cristiano que yo, me va a decir, no, it's not right. O sea que hacemos un inventario, y en la medida que vamos haciendo el inventario vamos a encontrar, se puede encontrar dónde está el problema. Y cuando lo encontramos, se lo presentamos a Dios, le pedimos perdón por la tontería cometida y tratamos de resolverlo emocionalmente. Sí. Entonces, doctor Marino, ahora más seriamente, ¿verdad? Eso de mis pies solamente me recordé. Pero es verdad, hay mucha gente que lo tiene así, pies fríos, permanente. Habló de irritación también, dije, ay, papá. Bueno, doctor Marino, entonces, ¿cuáles son las enfermedades clásicas que comienzan con estrés? ¿Tenemos 5 horas? Sí, ahora tenemos tiempo. No, porque por lo menos 5 horas tenemos para hablar de las enfermedades que hay. Bueno, vamos a tratar de reducirlo lo máximo que tenemos, porque el 95% de todas las enfermedades, sean virósicas y bacterianas, suceden porque el estrés ha hecho que los niveles de defensa e inmunidad del cuerpo han quedado debilitados, ¿verdad? Alguien que está con unas defensas fuertes, le puede venir el COVID o el COVID-25 y no le va a pasar nada porque está con tremenda inmunología. Por eso dice, el que está debajo de la sombra del omnipotente morará, ¿no es cierto? Sí. Bajo la sombra de Dios. Aquel que vive en esa relación con Dios, obviamente,
va a estar en muy buena inmunología en el cuerpo. Veamos primero las enfermedades de la piel. La psoriasis es una enfermedad eminentemente psicológica. Aparece dermatitis crónica en los codos, rodillas, cuero cabelludo, abdomen, y no es contagiosa. Luego tenemos el vitíligo, algunos le dicen vitíligo, que son las manchas blancas, por ejemplo, en la piel, en las manos. Esto sucede porque la melanina que produce la pigmentación de la piel muere, y entonces son las células de melanina, y entonces por eso aparecen manchas blancas en el rostro, en las manos y eso. Tampoco es contagioso. Urticaria, que es un edema acompañado de picazón producido por vasodilatación. Luego tenemos el lupus eritematoso, que es fiebre y erupciones en la cara, cuello, manos y brazos, que puede afectar muchos órganos. Luego la caída del pelo, que tiene un nombre elegante, efluvio telogénico, okay. Wow. Es el término médico, la caída de pelo, que si no es genética, la caída es por causa del estrés. Si la persona se recupera del estrés, la pérdida es temporal, pero si es crónico, ya no le crece el pelo. La etiología puede ser, por ejemplo, por parto, píldoras anticonceptivas, fármacos para adelgazar, estrés por cirugía o estrés emocional severo producido por diferentes factores. Y después tenemos la escoriación neurótica, que es el rascado compulsivo, el pellizco, frotación hasta la producción de lesiones. Esas son las de la piel, y hay muchas que he dejado fuera. Vamos a las enfermedades gástricas. La úlcera gastroduodenal. Úlcera. Tendencia a no expresar las emociones. La persona, las úlceras. La persona no dice nada, se lo traga. Y cuando se traga lo negativo le hace un agujero en el estómago. Es una persona que resiste, soporta, de alguna mente, pero no le gusta soportar lo que está pasando. Entonces, el estrés que se retiene internamente va a producir un aumento de la actividad estomacal, de los químicos, y va a perforar, va a producir úlceras. Queda inhibido el sistema digestivo y de excreción, disminuye la eficiencia del sistema inmunológico, favoreciendo la acción bacteriana y química que genera el proceso ulceroso. Luego tenemos el intestino irritable. Cómo se vive y se interpreta un suceso estresante será que se inervará esa energía negativa para producir el desequilibrio físico. Aparece diarrea, vómitos, estreñimiento, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con el intestino irritable, ¿verdad? Problemas de la mujer, problemas laborales, todo esto puede traer una situación dentro de ginecología que afecta de pronto la menstruación. Puede haber oligorrea o amenorrea, o sea, o mucha sangre o nada, o poquito. El estrés segregado en la adrenalina, como dijimos, o la noradrenalina, produce bajo constricción y por ende dolores que son muy intensos, entonces elevan el nivel del estrés y sigue el dolor en un circuito cerrado de retroalimentación que la persona puede quedar abrumada por esa situación, ¿verdad? También pueden existir conflictos sexuales, donde el estrés sobre esto produce todo tipo de problemática emocional y sexual. Hay vejiga irritable, por ejemplo, que es la reducción de la capacidad de la vejiga para la orina, y constante picazón genital, sin una causa orgánica, ¿verdad? El cáncer. Se ha comprobado que el 80% de los cánceres de todo tipo tienen un origen psicológico. O sea, esto es así. Creo que lo habíamos hablado también en un programa en donde yo tuve que ir a visitar a una paciente que estaba muriendo de cáncer, y cuando le dije si quería perdonar al esposo que le había hecho tanto daño, ella dijo no, prefiero morirme así, pero no lo voy a perdonar.
Tremendo, ¿no? O sea, el resentimiento interno que esta persona tenía, prefirió morirse con el resentimiento antes que perdonarlo. Y el cáncer la corcomió, que es el resentimiento, ¿verdad? ¿Le ibas a decir algo, pastora? Sí, bueno, justamente hay muchas mujeres que cuando les he dicho, necesitas perdonar, pero no quieren dejar ir, entonces las enfermedades siguen en su cuerpo, sigue el dolor de estómago, sigue enfermedades que obviamente, pues gracias al Señor por el training, ¿verdad? De que yo sé que viene por eso que tienen adentro, que no lo sueltan, ¿no? Tal cual. Y también hay, por ejemplo, enfermedades en los músculos y en los huesos. El reumatismo psicógeno, trastornos en músculos y articulaciones con dolor, rigidez o problemas de funcionamiento, que termina habiendo un circuito vicioso generador de estrés. ¿Por qué? Porque la situación produce la enfermedad. Y ahora la enfermedad produce otra situación negativa. Y entonces es un circuito que no termina de salir. ¿Qué tal aquellas personas que tienen dolor en la nuca, vértigos y mareos, zumbidos, problemas de audición, molestias al tragar, trastornos en la visión? Cuando desaparece el problema, desaparecen los síntomas, ¿verdad? Lumbalgia psicógena, dolores al realizar movimientos bruscos, exigencias cotidianas, me duele acá, me duele allá. Parestesias nocturnas, que son calambres en antebrazos, brazos o pies. Fatiga crónica, cansancio antes de comenzar una tarea, problemas de concentración y memoria. Y finalmente pudiéramos hablar de las enfermedades psicológicas, la ansiedad, la depresión, el ataque de pánico, la visión negativa de sí mismo, baja autoestima, visión negativa del futuro, ideación de suicidio, apatía y falta de energía, dependencia extrema, sentimiento de ineptitud. Todo esto, obviamente, va a producir estrés. No hay alternativas. Y la persona se va a enfermar. Y te digo, esto es tan solo para mencionar algunas enfermedades comunes que todos conocemos. Hay muchas, muchas más que tienen origen psicógeno. Wow. Usted mencionó una de todas las que ha mencionado, vértigo. Es algo que está siendo muy común hoy día. So, viene a raíz del estrés también. Y el ataque de pánico, eso está al orden del día. Sí, mucho. Entonces, obviamente no me cabe duda que si estas enfermedades se originan con el estrés, debe de ser muy importante poder llevar a cabo consejería y así poder hablar acerca de lo que se está viviendo, ¿no es cierto? No hay duda, la consejería ayuda y la psicoterapia cristiana mucho más. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad catártica de las energías negativas. Déjame de traducir un poco esta palabra porque muchas veces yo me doy cuenta y la gente me dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No entendí lo que dijo. Posibilidad catártica para que las energías negativas se diluyan, tiene que ver con la posibilidad que tenga una persona de expresarse, de hablar. Una forma de ejemplo que yo pongo es la siguiente. Si nosotros tenemos hambre y comemos un alimento en mal estado, el organismo lo va a reconocer y va a querer sacarlo hacia afuera. O sea, vamos a terminar vomitando porque si el alimento estaba muy malo y lo comimos, el organismo no lo va a tolerar y va a existir el vómito, ¿verdad? Para que las energías negativas puedan salir, hay dos formas únicamente que pueden salir. Tienen que vomitarse. ¿Y cómo se vomita? ¿Hablando o soñando? Muchos sueños no son otra cosa que la problemática que hemos vivido y las pesadillas también. No son otra cosa que
el deseo del psiquismo de soltarse de lo vivido. Como esta parte no es tan efectiva, la que es mucho mayor efectiva es la posibilidad de hablar. Cuando una persona habla con alguien que le escuche, muchas veces hasta las mujeres hablando con sus peluqueras reciben terapia porque hablan y le dicen y pasó esto y pasó aquello y pasó aquí. Los hombres no somos de hablar con nuestros peluqueros. Quizás hablamos del fútbol, pero no de nuestros problemas. Pero sabemos que muchas veces las mujeres tienen amigas con las cuales pueden hablar. Pero a veces ese tipo de hablar cumple una función positiva en cuanto a la persona se pueda descargar, pero lamentablemente no hay una escucha técnica del otro lado, entonces la ayuda es muy limitada. Cuando una persona puede, eso es la posibilidad catártica. Catarsis significa poder vomitar palabras, todo lo que le pasó a la persona, para que las energías negativas salgan y se puedan analizar las creencias disfuncionales que están dificultando la normal percepción de la realidad para ajustar a la persona a lo que le está pasando. Se aprende de esa manera a disminuir la ansiedad y detener los pensamientos negativos. Obviamente que será normal que durante un tratamiento los síntomas pueden llegar a empeorar. Me ha pasado tantas veces, yo tengo 30 y pico de años manejando consultorio y muchas veces llegan a la tercera, cuarta sesión y me dicen, pero me está yendo peor. Y digo, bueno, lo que pasa es que es un proceso y el cielo nunca estuvo más negro que después que salió el sol, ¿verdad? O sea que realmente es en el proceso que finalmente la persona termina de sanarse. Ahora, lo bueno es que los cristianos tenemos muchas más posibilidades de vencer el estrés, porque como cristianos hemos desarrollado todas estas circunstancias que nos pasan en relación con Cristo. Y si hemos aprendido a manejar esta relación con Cristo, sí, tendremos muchas más capacidades para resolver cualquier situación negativa. Debemos entender que estas energías negativas que produce el estrés se forman en nosotros en forma totalmente inconsciente. O sea, viene el estresazo y se mete adentro y ni sabemos que está allí, ¿verdad? Pensamos que, por ejemplo, alguien tiene un choque con el carro y, bueno, resuelve todo, se siente mal por un momento, pero todo eso va a producir tremenda cantidad de cuestiones que, si no las saca para afuera, lo van a enfermar. Nadie quiere enfermarse. Una situación X, estresante, sucedió, quizás se montó en ira, y esa energía negativa se queda adentro y va a dañar el cuerpo físico. Pastora, la salvación que Cristo nos trajo, además de ayudarnos a ganar el cielo, resulta tremendamente práctica para la vida aquí en la tierra. Así es. Pues, a través del Evangelio aprendemos a perdonar. Si no fuera por el Evangelio, nosotros no sabríamos perdonar. En la medida, en la amplitud que Dios nos enseña cómo debe ser ese perdón. Y cuanto más años tenemos en Cristo, más rápido aprendemos a perdonar la tontería de que nos has hecho mal o pensamos que nos ha hecho mal, ¿verdad? Pues por el otro lado, Dios nos ha mostrado claramente que Él será quien bregará con aquel que nos ha hecho daño. Y esta es una promesa de parte de Dios que nos tiene que dejar enseguida tranquilos, porque el problema de yo albergar la rabia y la bronca de lo que me hicieron, de lo que estoy viviendo, XXX, es que pienso que se la van a llevar gratis y yo he quedado así. Pero no se la van a llevar gratis, porque fíjate lo que dice Mateo 18:6: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar, porque yo me haré cargo de esa persona.
Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, dice, amados míos. Y este es el Señor hablando. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Obviamente, y con esto terminamos, pastora, mi parte, y con gusto podemos responder preguntas hoy y demás, pero esto es es tan amplio, es tan monumental la cantidad de literatura que hay en esto, que tan solo pensé en dar una pequeña muestra a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, para que puedan entender lo tremendo que es no saber procesar las broncas que nos llevamos todos los días, porque todos los días estamos expuestos a llevar algún tipo de emoción negativa. Es más, si te acuerdas, pastora, nosotros hicimos un programa que era el perdón como terapia, ¿verdad? Sí. Entonces yo recomiendo a quienes están viendo este programa que nos busquen el perdón como terapia, porque sería un poquito la continuación de este programa para poder entender cómo me sano yo cuando he vivido no sé por qué tengo esta enfermedad, y es muy probable que esté directamente relacionado con una bronca interna que nunca pudo salir. Entonces te aconsejo, querido hermano y amigo, si estás viviendo esto, que busques un psicoterapeuta cristiano, alguien, o tu pastor, si tiene la capacidad técnica para ayudarte, y puedas compartir aquello que te pasó, ¿verdad? Hay muchas, yo aconsejo hasta por email, igual que tú, pastora, que yo sé que tú también das consejería por email. Y no te imaginas, pastora, la cantidad de muchachas que me escriben, que nos escriben aquí al centro sobre abuso sexual infantil y todo este tipo de cosas que nunca se lo he dicho a nadie, nunca he confrontado a la persona, pero ahora son muchachas que tienen 20, 22, 25 y están trabadas en su vida, emocionalmente, físicamente. No te quedes con eso adentro, no tengas pena, no tengas vergüenza, háblalo con alguien que tenga capacidad técnica para recibir lo que le das con mucho cuidado, ¿verdad? Porque de la misma manera que tú se lo das, esa persona tiene que saber recibirlo con muchísimo esmero, cuidado, atención, respeto, para poder darte una orientación apropiada. Gracias, doctor Marino. Creo que el programa de hoy ha sido de mucho beneficio para muchas mujeres. Ciertamente es correcto. Sabes que muchas veces yo me reúno con mujeres y no han dicho lo que han pasado a nadie y tienen 40, 50, 60 años. Sí. Entonces, y esto ha llevado a otras enfermedades, ¿verdad? Que su cuerpo están pasando. Sí. Entonces, yo siempre le digo a las mujeres, porque obviamente trato más a las mujeres, ¿no? Que busquen ayuda para hablar, como usted decía, simplemente hablar lo sucedido a alguien que pueda honrar su confidencialidad, ¿verdad? Totalmente. Como sencilla, ¿verdad? Que uno toma eso, lo toma como en nosotros decimos una charola de oro, ¿verdad? Que es honroso. Entonces, es increíble. Le estaba diciendo a alguien, ¿no? Que mi esposo, muchas veces yo voy a ver a mujeres y nunca sabe con quién ando. Puedo ir a diferentes lugares y pues, aunque él es mi esposo, él sabe que muchas veces yo ni puedo contarle a él nada por eso, por lo mismo, ¿no? Por la confianza de esa mujer que ha puesto en mí o que ha puesto en usted. Entonces, eso es lo importante, que la gente sepa, ¿no? Que hay mujeres y hombres que han sido adiestrados de una manera profesional, donde no lo juzgan, no te juzgan, sino honran y admiran el courage que tienes para hablar, ¿verdad?
de algo negativo. Y tú eres una de nuestras alumnas, de las 7.800 alumnas y alumnos que graduaron de Doxa International University, que se han capacitado en psicología cristiana. Y esto es increíble, como Dios, a través de su tremendo amor por la iglesia hispana, le haya regalado a la iglesia hispana. Tú sabes la cantidad de seminarios que han salido de Doxa. No estoy hablando de alumnos ahora, estoy hablando de gente que graduó y hoy está enseñando lo que aprendieron en Doxa. O sea que yo estoy feliz de que me estén haciendo competencia hoy día, porque sí. Son mis discípulos. Y fue lo que Dios me encargó hacer hace 40 años. Sí. Y hay miles y miles que hoy la iglesia tiene, la iglesia hispana de Estados Unidos y Latinoamérica, preparados y capacitados para hacer justamente lo que tú decías recién. Poder, como charola de oro, atender a una persona y darle orientación bíblica, pero también técnica, psicológica, porque tienen un escuchar entrenado y saben lo que tienen que hacer. Así es. Y bueno, doctor Marino, hay algunas personas que se están conectando. Isamar, bendiciones. Creo que vi una pregunta tuya, pero no la estoy viendo en Facebook. No sé si me la hiciste a través de Facebook. Si tú puedes comentar tu pregunta de nuevo, la vi, pero se me desapareció. Joana, bendiciones. Mi hermano Manuel también estaba, lo tenía en privado al inicio, doctor Marino. Entonces, y después ya como a los 7, 10 minutos me fui al público, es por eso que no lo veía. Pero de todas maneras, le agradezco, doctor Marino, su tiempo, mientras espero que la pregunta venga acá. No sé dónde la vi momentáneamente y después no la veo. Pero bueno, alguien me mandó esta pregunta. ¿Puede preguntar al doctor Marino qué sucede cuando una persona se enferma, cuando ve al otro enfermo, e incluso cuando son erosión en el cuerpo? Esta persona, si lo ve en otra, se comienza a sentir así y le aparecen esas erosiones en su cuerpo. Bueno, tiene que ver con la relación, ¿verdad? Eso es similar a que cuando la mujer tiene dolores de parto, el hombre tiene también dolores de parto. O sea que muchas veces se habla de síntoma espejo. Y de alguna manera, esta persona está estresada por lo que le pasa a su familiar, de pronto, a la otra persona que tiene esto. Le produce el estrés. Y el estrés le produce el mismo tipo de sintomatología. Por la relación que existe entre esas dos personas. Ok. Otra pregunta es, entonces, cada vez que yo veo a mi jefe, me da un dolor de estómago. Sí, no te imaginas, me río porque es la cantidad de veces que he escuchado ese tipo de comentarios de parte de gente que trabaja. Sí, eso es muy típico, es increíblemente típico. Hay gente que va a trabajar a lugares que no les gusta ir a trabajar porque tienen un jefe que es el león, ¿verdad? El león de la pradera, y empieza las hormonas a segregarse en sangre y le van a producir este tipo de dolor de barriga, porque el estrés está condicionado hacia ese lugar, y entonces, en el caso de esta persona particularmente, y entonces, como no tiene salida, el hombre de la pradera podía agarrar con el cuchillo y enfrentarse al león, pero ella no puede agarrar un cuchillo para enfrentarse con el jefe. No, no lo agarres. Claro, y tampoco puede salir corriendo. Sí. Tiene que ir al trabajo todos los días. Entonces, obviamente, ¿cuál es el mejor consejo que yo le puedo dar a esta persona? En primer lugar, lo mejor que puede hacer es comenzar a sonreírle al jefe apenas lo ve, aunque le dé dolor de barriga. Que lo sonría, que lo salude, aunque sea al principio una sonrisa falsa,
nada más que eso. Wow. Y con una sonrisa, de a poco ella va a ver, porque ¿qué pasa? Mientras ella tiene esta actitud y esta relación con su jefe, la cara de ella no es de sonrisa, sino de un dolor de barriga. Cuando uno tiene dolor de estómago, no tiene una cara con sonrisa. Entonces ella tiene que aprender a sonreírle a su jefe hasta cuando vaya el jefe a decirle algo, cuando ella vaya a preguntarle algo a su jefe, que lo haga con todas la mejor forma y con una sonrisa. Y de a poco la relación con el jefe va a cambiar. El jefe va a empezar a atenderla a ella diferente. Mark my words. Va a suceder. Y por supuesto el dolor de barriga se va a ir. Okay. Hay otra pregunta que tengo a través de Messenger. Dice, doctor Marino, usted hablaba de dolor de cabeza, pero yo no me siento estresada, pero sí sufro mucho de ello. Exacto. Nadie sabe que tiene estrés. El dolor de cabeza es, vamos a suponer que es un problema orgánico y ese problema orgánico produce el dolor de cabeza. Porque el dolor de cabeza, ¿qué es? Es como decir nariz roja. Nariz roja puede ser porque estoy resfriado, porque tomé mucho vino, porque me rasqué mucho, porque me picaba un granito. O sea que dolor de cabeza es por muchas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, supongamos que es nada más que por un estrés, pero la persona no sabe dónde está el estrés, qué fue lo que pasó, porque se olvidó. Porque por otro lado, el psiquismo inconsciente trata de borrar el problema. Como no lo quiere tolerar, no lo quiere aceptar, entonces como que hay un mecanismo de defensa que se llama negación. ¿Qué es la negación? Negar lo que pasó. No me importa. Pero sí importa, porque esa situación produjo una situación emocional negativa y quedó metida ahí adentro. Entonces la persona dice, yo no tengo estrés, pero tengo dolores de cabeza. Ha tenido estrés. Algún tipo de estrés ha sucedido que le produjo a lo mejor un problema fisiológico interno que le está produciendo el dolor de cabeza, o sencillamente el estresazo permanente le da el dolor de cabeza. Muy bien, muy bien. Bueno, si usted tiene tenemos unos tres minuticos más. Si usted que nos está sintonizando tiene alguna pregunta para el doctor Marino acerca de estas enfermedades psicosomáticas, por favor, hágala, aproveche que tenemos el psicólogo doctor Marino para que usted pueda tener esa respuesta. Deja ver en las diferentes maneras. Alguien me escribió, no se puede ver porque está en privado. Eso fue al principio. Ok. Manuelito, gracias por dejarme saber eso. Por eso pude hacerlo público. Deja ver otra pregunta que tengo. Ok. Siempre me he sentido mal, pero el doctor no encuentra la razón. Quiero dormir, estoy cansada, pero no me encuentran el por qué. No, eso es típico en el estresazo. Los médicos recién hace muy poco tiempo han comenzado a aceptar que la mayor cantidad de enfermedades son psicógenas, o sea que tienen un origen en el psiquismo, en la mente. Hace muchos años los médicos eran como mecánicos. Ellos buscaban lo que estaba roto y lo arreglaban con una medicina. Pero ahora se dan cuenta que muchas veces algo se rompió, orgánicamente hablando, porque le empezaron a preguntar, ¿pero por qué se rompió? Antes no se preguntaban por qué. ¿Está roto? Bueno, ¿qué? ¿El riñón tiene problemas? Vamos a darle la pastilla para el riñón. ¿El pulmón tiene problemas? Vamos a darle la pastilla para el pulmón.
Pero ahora empezaron a preguntarse, y esto es lo que es psicología de la salud, en donde se preguntan por qué se causó este daño a este órgano. Y ahí es donde se descubre que el estrés causa los daños fisiológicos. Entonces, el médico que esta señora, esta hermana, está consultando es el estilo clásico de médico, en donde está buscando que está roto. No encuentra nada roto. Sí. Entonces no sabe qué pastillita darle porque el organismo está completo. Esta hermana tiene que consultar con un psicoterapeuta cristiano que le va a mostrar el origen de su problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está metido el estrés que está causándole tanto daño para que pueda liberarse de la problemática fisiológica? Porque cuando el médico dice que está todo bien, que no lo encuentran, pero ella sigue padeciendo de esto y el otro, es porque hasta pueden ser cuestiones muy antiguas. Hasta a veces pueden ser cuestiones que la persona ni se acuerda que le pasó. Oh, esto ha sucedido tantas veces que en terapia se encuentran cosas que la persona se había olvidado porque, volvemos otra vez, el mecanismo de negación es un mecanismo de defensa del organismo. Entonces, no quiero saber nada de eso. Y entonces el psiquismo lo olvidó. Y eso hace mucho daño porque las emociones negativas están libremente dando vueltas adentro y causando todo tipo de daños fisiológicos, ¿verdad? Y entonces, cuando se habla, cuando se descubre, cuando se llega a la roca madre, entender dónde está el trauma escondido, es donde la persona libera la mayor parte de esa energía negativa y a través de lo que sigue en la terapia termina resolviendo todo su problema. Así es. Y bueno, doctor Marino, creo que en uno de los programas que hicimos pasados sí le comenté hablando de la negación, ¿verdad? Hace un año atrás, cuando mi esposo sufrió el ataque al corazón, esa misma semana que lo tenía en ICU, entonces mi hija se estaba graduando del high school y ese día me lo recuerdo porque comencé a sentirme mal. Entonces, pero traté de negarlo. Entonces, de tal manera que cuando ya empecé a tocarme mi cabeza, no la sentía. Oiga, no la sentía. Entonces, y inmediatamente vino a mi mente, probablemente yo ahora voy a tener un ataque al corazón. Ahora, imagínate cómo fue el pensamiento. Mi esposo en ICU, mi hija graduándose de la high school, y en mi mente digo, wow, si yo me voy al hospital, los dos padres en el hospital, y bueno, eso mismo me atrajo más cosas, yo creo, en mi cuerpo, ¿no? Donde tuve que llamar al 911. Porque el estrés fue total. ¿Verdad? Entonces, sí, creo que eso me dio una ventanita de cómo la gente muchas veces se siente cuando hay crisis grandes que uno no las quiere aceptar o hablar acerca de ellos, aunque yo siempre hablo, pero creo que como fueron seguidas, el cuerpo no le di al cuerpo tiempo, ¿verdad?, de responder. Esta es una realidad, tengo que comer, tengo que descansar, hacer las cosas normales. Entonces quise yo hacerlo como Superwoman, ¿verdad? Estoy bien y vámonos. Entonces, y creo que el cuerpo me alcanzó, el estrés alcanzó mi cuerpo. Entonces, gracias a Dios que sí, no tenía absolutamente nada y pues solamente quiero compartir eso porque muchas veces, como usted dice, es un ciclo que no termina. Imagínate, claro. Si no hubiese yo tenido en claro qué era lo que yo necesitaba y acknowledge que eran dos cosas tan fuertes en mi vida y aunque soy cristiana y no soy superwoman, ¿verdad? Depender totalmente de Dios, otra dependencia del Señor. Entonces, mujeres, amados que nos están sintonizando, yo creo que sería importante que usted vea este video del principio y pueda ver cuáles son estas enfermedades psicosomáticas. Y al último, como el doctor Marino dijo, nosotros, la Biblia, Jesucristo es la, como quien dice, la medicina para todos nosotros. Es la medicina, Jesucristo. Y creo que
el evangelio, el que nos llama a perdonar, el que nos llama a tener los frutos del Espíritu Santo, paz, gozo, ser kind, ¿verdad? Se me va la palabra en español. Entonces, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu, y si vivimos en el fruto del Espíritu, obviamente vamos a tener eso en nuestras vidas y nos ayudan. Como usted dice, esta persona que le da el dolor de estómago, si sonríe a la persona a la cual le da ese afecto, wow, cambian las cosas, ¿no? Sí. Entonces, increíble eso. Doctor Marino, muchas gracias por su generosidad en su tiempo. Gracias por compartir con todas las personas que van a ver este video y hacerlo gratuitamente. Le agradezco en el alma lo que usted nos da, lo que todos esos años, 40, 50 años que usted ha tenido, que ha sacrificado muchas cosas. Puramente ministerio, porque todo esto es gracias a Dios. Sí. Yo era un hippie, jovencito, andando por la vida, y Dios me conquistó. Y desde ese momento mi vida cambió rotundamente y he vivido todos estos años solamente para Él y para mi familia, por supuesto, claro, pero para poder bendecir a través de este ministerio a todo aquel que se acerque. Así es, doctor Marino, y siempre estaré agradecida hasta que Dios me lleve a su presencia por todas las cosas que yo aprendí con usted y obviamente en Doxa. Yo he sido tremendamente bendecida y así quiero bendecir a todos aquellos que me están sintonizando. Entonces, ¿por qué no pasamos el chivo, como quien dice, ¿no? Que la gente venga a cristiano.com, que es la promoción de Doxa ahora al finalizar, diciendo Doxa International University, que puede hacer un psicoterapeuta cristiano muy rápido. Hay cursos de 6 meses nada más y otros de hasta 2 años. Y puedes empezar con un diploma y terminar con un doctorado. Cristiano.com. Ahí nos encuentras. Y bueno. Hoy entonces me despido, ¿verdad, pastora? Gracias, doctor Marino. Un abrazo grande a toda la audiencia y hasta la próxima. Hasta el próximo, doctor Marino. Y bueno, así damos por concluido este programa. Gracias a Mana Joana, bendiciones, un abrazo. Myrna, bendiciones. Manuel, bendiciones, mi hermano, mi mami, ¿dónde está mi mami? No se conectó mi mamá. Pueden decirle que por qué no se conecta a ver a su hija y a todas sus amigas. Y bueno, bendiciones. Quiero orar por cada una de ustedes, que ya sea que ustedes están sufriendo problemas fisiológicos o alguien que ustedes conocen a través de estrés. En estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, vengo delante de ti, Señor, dándote gracias, Dios, porque tú nos has perdonado. Y como tú nos has perdonado, nosotros podemos perdonar a los demás, Señor. Padre, que el perdón es el que nos libera de toda enfermedad psicológica, Señor. El perdón nos libera de toda enfermedad física, fisiológica, Dios. Padre, en estos momentos, Señor bendito, te pido que tú nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han dañado, a perdonar a aquellos, Señor bendito, que nos han herido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que tú, oh Dios, puedas dar ese perdón. Señor, nosotros hemos aceptado el perdón tuyo para nosotros, Señor. Y ahora, Dios, permite, Señor, que nosotros extendamos el perdón a aquella persona que abusó sexualmente. Perdón a aquella persona que abusó de mi confianza. Perdono a aquella madre que me dijo palabras no dignas. Perdono a aquel padre que abusó físicamente. Perdono a aquel vecina que me ha tratado mal. Perdono al cónyuge que me trató mal. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dile, Señor, perdono. Y
menciona el nombre de la persona. Yo te garantizo en el nombre de Cristo Jesús que tú serás liberada de enfermedades, de estrés, de tu mente, de tu corazón y de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, solamente tú nos puedes dar el poder para poder perdonar, Señor. Padre Santo, ya sea de hace años atrás o recién, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquel familiar que me humilló, aquel familiar que me hizo sentir poca cosa, lo perdono, la perdono en el nombre de Cristo Jesús. Aquel boss que me echó de la compañía, lo perdono, la perdono en el nombre de Cristo Jesús. Aquel jefe que me hizo un write-up que no era correcto, en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé, solamente dígale al Espíritu Santo que traiga memoria a la persona que necesitas perdonar. El perdón te liberará de ansiedad, el perdón te liberará de depresión, el perdón te librará de coyunturas musculares, dolores. El perdón, mi amado y mi amada, el perdón nos puede liberar de todas esas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por todos aquellos que van a estar escuchando y viendo este video. Yo te pido, Señor, que tú, oh Dios, que también, Padre, ellos se perdonen ellos mismos y ellas mismas de aquel pecado secreto que hay en sus corazones. Que ellos se perdonen. Di, Señor, tú me has perdonado, pero yo ahora me voy a perdonar yo misma. Me voy a perdonar del daño que he hecho. Me voy a perdonar de las palabras que he dicho. Me voy a perdonar yo misma. En el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice, Señor, que si nuestro pecado fuera rojo como el carmesí, tú lo harás blanco como blanca lana. Señor, esa es tu palabra. Gracias te doy por el perdón. Gracias te doy por tu presencia. Gracias te doy, Señor, porque en ti podemos, Señor, sentirnos libres. Que no tengo que ser otra mujer, que tú me has llamado a ser Sandy López, con mis defectos, con mis debilidades, con mi fortaleza, Señor. Gracias te doy, Padre, porque no estoy estresada a ser una persona quien yo no soy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que no tengo un estrés, Padre, de poder ser la mujer que no soy. Yo soy la mujer que tú me has llamado. Mujer, sé tú la mujer que Dios ha llamado. Con tus bellezas, con tus imperfecciones. Seamos auténticos y auténticas. Y como dijo el doctor Marino, sonriamos, aunque al principio sea una lucha, pero eso te va a ayudar a poder que el Espíritu Santo te lleve a una relación correcta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias y Dios le bendiga y que tengan una noche fabulosa, una noche hermosa. Recuerda que te quiero mucho, te amo, pero Cristo te ama mucho más.